cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ha dado vida. Y nos da vida, y no solo vida aquí, sino vida eterna. Alabado sea el Señor por eso. Hay una palabra Amén. muy linda que dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. ¿Y cuáles son estas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda la honra y la gloria es para Él, ¿verdad? Amén, así sea. Porque fuimos Amén. creados, somos hechura de Él y creados en Dios para algo, para buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios nos ayude a andar en su obra, ¿verdad? En las que Él preparó y que quiere que andemos, que las hagamos. Así sea, Señor. Bendito sea mi Señor Dios Todopoderoso. Bueno, hermanos, esta mañana me ha tocado, el Señor así lo ha querido, es que estudiemos cómo el Señor proclama su misión, ¿verdad? La palabra dice desde el Génesis que Dios ya tenía provisto, ¿verdad? Nuestra salvación y traernos salud a través de Cristo Jesús. A pesar de que el ser humano falló y fallamos continuamente, desde Génesis 3:15 ya estaba la solución dada, ¿verdad? Desde el puro comienzo ya Dios lo tenía previsto. Y por eso sabemos que la misión principal de la que todos conocemos es que Cristo vino a ser el Cordero, ¿verdad? El Cordero que murió en nuestro lugar. Toda la sombra preparada del Antiguo Testamento era dirigida hacia Cristo, ¿verdad? Era sombra de lo que Cristo venía a hacer por nosotros, a morir por nosotros, a limpiarnos de nuestros pecados, a darnos la oportunidad de vida eterna. Esa es la gran misión que desde el Génesis ya está declarada, ¿verdad? Dios ya tenía el plan perfecto. Pero también esta mañana vamos a estudiar el plan que también, además de morir por nosotros, de derramar su sangre y darnos oportunidad de vida eterna, tenemos esta mañana la oportunidad de estudiar la misión que Cristo traía como hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Él nació como un niño, creció, se fortaleció, dice la palabra, ¿verdad? En gracia y crecía también, ¿verdad? Su cuerpo físico como ser humano, hasta llegar a la edad de alrededor de 30 años, dice la palabra, para empezar una misión aquí terrenal de corto tiempo, pero que ha marcado la historia del ser humano, ¿verdad? No hay forma de que nadie pueda ignorar la obra de Cristo. Y esa es la misión que vamos a ver él como hombre en este periodo de tiempo que él estuvo bajo el ministerio, antes de ser crucificado y muerto, resucitar y ascender al cielo. Entonces, esta mañana eso es lo que vamos a estudiar. El Señor proclama su misión y esto lo vamos a ver en detalle y vamos a tener una lectura base para ello. La siguiente lámina, vamos a ver algunos detalles de lo que es la misión, ¿verdad? La misión Cristo lo menciona leyendo en Isaías 61, los versículos 1 y parte del 2. Dentro de la misión que Cristo menciona está el dar buenas nuevas, sanar, pregonar libertad, vista a los ciegos, liberar oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Esos son algunos detalles que ya desde el Antiguo Testamento estaba dado, ¿verdad? Ya estaba, Dios ya lo había manifestado. ¿Cuál era su misión cuando iba a venir su Hijo, Jesús, aquí a la tierra, a convivir entre nosotros, a ser un ser humano? Él siendo nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino y anduvo con nosotros, estuvo entre nosotros, como alguien más. No venía con una apariencia llamativa,
pero él era poderoso, porque es el Hijo de Dios. La siguiente lámina. Bueno, la lectura que vamos a tener hoy el estudio está basado en Lucas. Vamos a leerlo. Lucas 4, del 14 al 27. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por esta palabra de Dios que habló acá Jesús, que todavía está vivo en nosotros y en nuestros corazones, ¿verdad? El inicio de su trabajo, de la parte de su misión, que era andar y enseñar en medio de su pueblo Israel. Vamos con la siguiente página. Bueno, va haciendo una recapitulación. Jesús, cuando inicia su ministerio, anterior a eso, si leemos, esto estamos en Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, pero anterior a este pasaje, leemos en el capítulo 3, ¿verdad? En Lucas 3, que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Por Juan. Una vez que fue bautizado por Juan, dice, Juan es el escritor de este evangelio, y él se enfatiza muchísimo, ¿verdad?, lo que es la obra del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma y fue identificado por Dios: este es mi Hijo amado, dice Lucas, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba sobre él, y enfatiza muchísimo eso, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de que fue bautizado por Juan, dice también la palabra acá en Lucas, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí está dándole siempre enfatizando la obra del Espíritu Santo en Cristo, ¿verdad? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu
al desierto. Recuerden que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días en preparación antes de iniciar su ministerio acá, ¿verdad? Su misión, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Y qué pasó después de esto? Y era tentado por el diablo, ¿verdad? Conocemos también esta porción de la escritura, que también está en Lucas, que lo puedan leer cada uno en su casa, empezando desde el versículo 1 de Juan. Entonces fue tentado por el diablo, y después de vencerlo, Jesús, de vencer al diablo, de resistirlo, ¿verdad? Nos habla en que Jesús regresa, ¿verdad? Regresa del desierto e inicia su ministerio. Eso es el preámbulo a lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces Jesús es bautizado, es llevado en el Espíritu al desierto, supera las pruebas de las tentaciones del diablo, y regresa ya para iniciar su ministerio, o sea, llevar a cabo la misión, para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y después de esto, ya iniciamos ya el proceso cuando Jesús regresa. Cuando leemos la porción que leímos inicialmente, dice, y Jesús volvió en el poder. Aquí también Lucas menciona, ¿verdad? Qué importante, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que mueve nuestro actuar. Inclusive en Cristo lo manifiesta. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, ¿verdad? Entonces ya vemos que inmediatamente, después de regresar del desierto, Jesús inicia su ministerio, y la Biblia nos habla que era de edad de alrededor de 30 años. La fama de Jesús como maestro y profeta de Dios se extiende más allá de la provincia de Galilea. Aquí en lo que en la palabra dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aquí dice en el versículo 16, si damos seguimiento, que vino a Nazaret, pero anterior a esto, sabemos por relatos, por ejemplo, en Mateo, es muy importante cuando leemos un versículo, por ejemplo, que estamos en el pasaje de Lucas 4, del 14 al 27, también ver los pasajes paralelos, ¿verdad? Porque la misma información que tenemos sobre el retorno de Jesús del desierto y iniciando su ministerio, lo podemos encontrar en Marcos, en Mateo, y nos dan un poquito más de luz, ¿verdad? Nos enseñan un poquito más de detalle, por ejemplo, en Mateo 4, del 17 al 21, nos da detalles de que Jesús, cuando regresa, parece que no va directamente a Nazaret, va a Capernaum. Si podemos leer, tal vez vamos a leer un momentito lo que dice Mateo 4, del 17 al 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ve que esto es parte de su misión, ¿verdad? Empieza predicando. Dice que andando Jesús por el mar de Galilea, ¿verdad? Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicaba? Arrepentimiento. Recordemos que Juan bautizaba para arrepentimiento, y Jesús siguió predicando esta misma palabra, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces vemos que ya Jesús inicia su misión de predicar el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Para que podamos entrar en ese reino, es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, a través de todo esto, ya la fama de Jesús ya era notoria en todo alrededor, porque dice que andando junto al mar de Galilea. En la siguiente lámina vamos a ver ya en detalle el trabajo de Jesús. Bueno, antes vamos a ver cuáles son los objetivos y la enseñanza de esta lección, ¿verdad? Leímos que Jesús abrió el libro de Isaías y dice que él vino a dar libertad y sanidad a los cautivos del pecado. Entonces, nuestro estudio en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a dar entendimiento y nos ayudará a comprender cuál fue la misión de Cristo durante su ministerio terrenal, durante el tiempo que ya inició su misión acá, antes de ser crucificado. Comprender cuál es esa misión. Imitar y segundo paso para nosotros hoy en día, ¿para qué nos sirve toda esta información que vamos a tener hoy? Este estudio, imitar el ejemplo de Cristo, ministrando a las necesidades, ministrando a los necesitados, cualquiera sea su condición. No nos toca a nosotros juzgar a cada persona en su situación, sino ser como Jesús, ¿verdad? Traerles el mensaje de esperanza, ¿verdad? Entonces, esos son los dos objetivos de esta clase en esta mañana, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros, comprender cuál fue su misión durante el ministerio aquí en la tierra de Cristo y para nosotros hoy en día, cómo puede ser esta enseñanza aplicada a nuestras vidas hoy, ¿verdad? Es ser sensibles, tener amor, recordar que también nosotros fuimos perdonados y rescatados. ¿Y para qué fuimos rescatados? Según lo que leímos en Efesios 2, ¿verdad? Somos hechura suya para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, teniendo en mente el propósito de esta mañana, vamos a ver la clase ya propiamente, ¿verdad? Vamos a ver que el poder del Espíritu, ¿verdad? Que Lucas enfatiza muchísimo el poder del Espíritu Santo. En griego, el poder se puede, tiene el significado de dinamita, dunamis, ¿verdad? Imagínense, es algo poderoso, fuerte, que mueve, que es dinámico, que nos saca, ¿verdad? De nuestra acción regular, de nuestra vida normal, digamos. El poder es algo fuerte, que no podemos verlo, pero sí se siente su efecto, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí en Lucas se enfatiza, como le digo, el escritor Lucas lo enfatiza muchísimo. Durante el bautismo, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso está en Lucas 3:22, que es anterior a lo que el pasaje que vamos a estudiar. También está cuando fue llevado al desierto, dices, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos aquí viendo la obra del Espíritu Santo en Cristo. Seguidamente, en el siguiente, Jesús vuelve a la ciudad, que es la porción que vamos a estudiar hoy. Y volvió, ¿verdad? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama
por toda la tierra de alrededor. En el siguiente pasaje dice, está lleno del Espíritu, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso está en Lucas 4:18, que es lo que vamos a leer, estudiar esta mañana. También vemos esto reforzado en Hechos 10:38. Dice que Él es el ungido, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Qué maravilloso, ¿verdad? Y a los mismos apóstoles dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre ellos, para darles poder. Entonces, vemos la obra del Espíritu Santo en Cristo y también en sus discípulos cuando vino Pentecostés, el Espíritu Santo sobre ellos y el Espíritu Santo que también mora en nosotros, para que tengamos claro que no somos en nuestra fuerza que estamos luchando, sino en el poder del Espíritu Santo que también está en nosotros. La siguiente lámina. Cuando dice, en el pasaje dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Aquí vemos en la parte como en lila, ¿verdad? Como un rosadito a la región de Galilea. Dice que volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vemos cuáles son la tierra de alrededor. Vemos Galilea, vemos Samaria, Decápolis, Judea, ¿verdad? Toda esta área, mira, yo pienso, digo yo, no tenían en ese momento carros ni nada de esto. ¿Qué trabajo más grande inició Jesús, verdad? Toda esta región, según la palabra aquí nos dice, y se difundió su fama por toda la tierra. O sea, estuvo andando por todo. Vemos que en Galilea está Nazaret, donde Jesús nació. Se menciona Caná, Naín, Tiberias, Magbada, Capernaum, toda esta región, ¿verdad? Y dice que él andaba por el mar de Galilea, vémoslo ahí cerca de la parte celeste, ¿verdad? Toda esa área, ¿verdad? Que leímos en Mateo, que él cuando llamó a los discípulos andaba ¿por dónde? Decía Mateo, por el mar de Galilea. Por ahí es que estaba los hermanos pescando, ¿verdad? Según lo que leímos anteriormente en Mateo. Dice, y andando junto al mar de Galilea, ¿verdad? Esa parte celeste, que donde vemos el mar de Galilea, Jesús empezó a predicar. Entonces Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Ahí empezó la obra. Entonces, toda la región de Galilea, Samaria, Judea, todas esas regiones empezaron a conocer de la obra de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Verdad? Siguiendo, en la siguiente parte dice, vino, ahora dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, él andaba por todas estas regiones y entraba en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Bueno, durante el exilio babilónico, recuerden que Nabucodonosor invadió Israel y se llevó cautivo. Esto lo vemos en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Que fueron llevados a Babilonia, los judíos, y ahí estuvieron por 70 años a causa de su rebeldía en seguir las instrucciones de Dios. Y durante este tiempo, en el exilio babilónico, los judíos no tenían templo. El templo fue destruido, ¿se acuerdan? Entonces, y fueron llevados a otro territorio. Empezaron los judíos a reunirse en casas. Esto es muy similar a lo que pasó al inicio con la iglesia, después de que Cristo ascendió al cielo. Los judíos en ese tiempo se reunían en casas. Luego empezaron a hacer construcciones para las reuniones. Me imagino que las casas tal vez ya eran muchos y ya no era muy cómodo. Entonces empezaron a construir unas edificaciones que llamaron sinagogas. Eran los lugares de reunión, ¿verdad? Y aún después de que regresaron ellos a Israel,
parece que continuó la práctica de hacer sinagogas y reunirse en ellas a pesar de que ya se había reconstruido el templo. Entonces la sinagoga quiere decir traer juntos como punto de reunión. Reunámonos en tal punto. Es un traer juntos al pueblo, ¿verdad? Se inició por la situación que vivían en Babilonia. Entonces fue ahí donde empezaron con la práctica de reunirse en estos lugares llamados sinagogas. ¿Cuándo se reunían? ¿Vea? Se reunían los días sábados, que era el día de reposo. Sabemos que ellos tenían que trabajar todos los días y no tenían las facilidades que tenemos nosotros de internet y de inclusive de leer la Biblia de nuestras casas, porque ahora lo tenemos en un libro, lo tenemos en el teléfono celular. Allá, como ven en esta imagen, eran rollos grandes, rollos pesados, y no estaban disponibles para todo el pueblo. Y era muy caro, esto se tenía que transcribir a mano. Y sabemos que Dios puso en el pueblo israelí ese celo que cada vez que tenían que copiar, copiaban exacto, y si algo no quedó bien, tenían que empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, un rollo no estaba accesible al pueblo en casa de cada persona, solo estaba en este caso, no en el templo, sino en las sinagogas donde ellos se reunían. Entonces, sabemos que se reunían los días sábados. Aquí decía, y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Por qué se llamaba sinagoga de ellos? Porque recordemos que Dios dio la instrucción cómo hacer el templo, ¿verdad? Las medidas, todo el mobiliario fue dado, la instrucción fue dada por Dios. En cambio, las sinagogas fue una construcción hecha por los líderes judíos, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Entonces, él aprovechaba lo que había a mano, ¿verdad? Que era el punto de reunión, que eran las sinagogas, y dice que ahí enseñaba los días sábados. Seguida, en la que sigue, en los versículos que sigue, dice, Jesús enseñaba en las sinagogas y era tenido por maestro y profeta de Dios, y era glorificado por todos. ¿Por qué será? Él no parecía ser un maestro o un líder de los que normalmente ellos escuchaban todos los sábados, ¿verdad? Era una persona diferente, se podía sentir en él algo diferente, se sentía el poder, la autoridad, cuando él daba la palabra. Ahora, Jesús tenía la costumbre de asistir todos los días de reposo, los sábados, ¿verdad? A la sinagoga. Esta es una práctica que posiblemente se inició desde niño, porque sabemos que sus padres iban a Jerusalén 3 veces al año al templo, pero posiblemente seguro también se iban a la sinagoga los días sábados. Entonces dice que Jesús lo hacía como era su costumbre, que era su práctica. Y normalmente cuando uno le enseña algo a un niño, ya se vuelve parte de su vida. Mira, en este caso, vino Jesús a Nazaret. En el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Queremos, en este caso nos dice que era costumbre dentro de los judíos, cuando entraban a la sinagoga, después de que el sacerdote o el ministro leía a alguno de los profetas, alguna parte de la escritura, después de tener la lectura y escuchaban, se le daba la oportunidad a alguien, si sentían que había algún llamado de Dios de exhortar alguna palabra, les daban la oportunidad de hablar. En esta situación estaba Jesús, ¿verdad? Él estaba ahí, seguramente ya habían hecho alguna lectura y entró ya en el periodo en que si alguien tiene en su corazón o siente que Dios los está moviendo a hablar, ese es el momento en que pueden traer una meditación. Entonces, en este momento, a Jesús se le dio la oportunidad, ¿verdad? Porque ya ellos habían oído de todo lo que estaba haciendo Jesús en los lugares, en los otros pueblos,
cerca de Nazaret y más allá de Nazaret, ¿verdad? Toda la región de Galilea. Entonces, ya ellos tenían conocimiento. Entonces, bueno, está aquí ahora entre nosotros, vino a su pueblo, ¿verdad? Vino a Nazaret, al barrio, digamos, donde él creció, al pueblo donde él creció. O sea, su familia era conocida ahí, él era conocido, era un niño que jugó, seguramente creció en esa zona y la mayor parte de la gente lo conocía. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No sabemos, yo creo que Dios no es casualidad, todo está bien definido, no sabemos si era una lectura ya programada, que se lo dieron a él a leer, o él buscó esa lectura, pero se le dieron el libro de Isaías, ¿verdad? El ministro le dio el libro. Entonces, él leyó, recordémonos que esos rollos no tenían las divisiones como las tenemos nosotros ahora, que Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 30, 61, no lo tenía ni las divisiones en versículos, ¿verdad? Ellos, era una lectura, me imagino yo, corrida de acuerdo a lo que hemos podido estudiar, sin divisiones. Pero Jesús empezó a leer una porción de Isaías que correspondía justamente a la misión que él tenía como enviado por Dios a predicar y a traer buenas nuevas. Entonces, ¿qué fue la porción que él leyó? Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ya hemos visto la palabra ungido, ¿verdad? ¿Para qué cosas? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa fue la porción que él leyó. En la siguiente nota, vemos cuál es su misión. Fue ungido, ¿verdad? Dice en esta porción de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? La palabra viene, el ungido quiere decir el Cristo, ya eso era su misión, ser el Cristo. Él ha sido ungido para cumplir esa labor, esa misión terrenal por la que él vino acá. Él no vino simplemente a decir un día, bueno, ya me clavaron en la cruz y nadie supo más, y no. Él primero hizo toda una obra que fue previo a ser crucificado. Eso es la misión que estamos viendo hoy, ¿verdad? Su misión terrenal durante el periodo que estuvo caminando, ya iniciando su obra evangelizadora, de llevar el mensaje, ¿verdad? Eso es lo que estamos leyendo en esta mañana. Él fue ungido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Dice que está sobre él, el Espíritu Santo. ¿Desde qué? Desde que Juan hubo el bautismo, dice que el Espíritu estuvo sobre él en forma de paloma. Y ya fue ungido, fue llevado al desierto, fue probado, ayunó, fue probado y volvió para iniciar esta misión en medio de su pueblo. En la siguiente, vamos a desglosar, ¿verdad? Las cosas para las que fue ungido. Dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Eso, llevar el evangelio, y el evangelio está centrado en Jesús, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar si había que esperar a otros, dice: a los pobres es anunciado el evangelio, ¿verdad? Lo que él le testifica, le dice: vaya y díganle esto a Juan, ¿verdad? Cuando Juan mandó a preguntar, Juan 7:22, dice:
Y respondiendo Jesús, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Dar las buenas nuevas. Esto es lo que él, su misión, fue ungido para traer buenas nuevas. Sanar a los quebrantados de corazón. No que el corazón se pueda quebrar, ¿verdad? Pero nosotros decimos, nos duele el corazón, estamos afligidos, estamos quebrantados, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo muchísimo, ¿verdad? Jesús no vino a buscar solamente a los que estaban acomodados. Él vino primeramente a los más desvalidos, a los pobres, a los enfermos, ¿verdad? Y él no hizo diferenciación. Cuando vinieron también los sacerdotes, él les habló, les dio la palabra. Si hubo que llamarles la atención, les llamó. Y a donde quiera que fuera él andaba anunciando las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir pregonar? Acuérdense que no hace muchos años la gente joven tal vez no se acuerda, pero bueno, inclusive anterior a mi memoria, pero la gente pregonaba noticias, ¿verdad? Cuando el periódico no todo el mundo podría comprarlo o no era algo impreso, dicen que la gente iba al parque cuando el rey tenía que anunciar algo, el pregonero iba al pueblo, al parque o al lugar donde se reunía la gente y pregonaba el anuncio a fuerte voz, ¿verdad? Pregonar es eso, exclamar, dar el anuncio, un comunicado del rey, ¿verdad? Entonces, pregonar libertad a los cautivos. Cautivos, fueron cautivos en Babilonia, algunos eran cautivos ya en su tierra porque eran esclavizados, porque estaban endeudados, porque por el pecado, por enfermedad, por cualquier situación que fuera. Jesús estaba pregonando libertad, ¿verdad? Podemos ver también que Dios llamó a Noé un pregonero de justicia, ¿verdad? Que él con su vida pregonaba que él era una persona en quien moraba el Espíritu de Dios y en quien Dios utilizaba y que era un estandarte, un baluarte de Dios en medio de ese pueblo donde estuvo Noé. Entonces Jesús vino a sanar a los quebrantados, tal y como dice, vaya dígale a Juan eso, lo que está pasando, ¿verdad? Están sanando a los que están quebrantados, tanto físicamente como en el alma, en el corazón. Pregonar libertad a los que están atados. ¿Cuánta gente vemos ahora hoy? Y uno dice, están atados, están esclavizados al vicio, ¿verdad? Al licor o a las drogas o alguna situación en particular, ¿verdad? Dice que Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Anunciar a viva voz al pueblo lo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? En la siguiente página dice pregonar vista a los ciegos. Tanto física sabemos que Jesús sanó durante su ministerio acá, sanó físicamente, pero también en forma espiritual, ¿verdad? Cosas que ellos no entendían, se asombraban y era para ellos, wow, esto es como abrir mis ojos, ¿verdad? Recibir la luz del evangelio. Esto es lo que estaba haciendo Jesús, pregonar vista a los ciegos, tanto física, pero también espiritualmente. Dice en Hechos 26, 18, para que se conviertan de las tinieblas, de la oscuridad. Dice que Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Y esto lo vemos cuando Él anuncia también el evangelio. Poner en libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están oprimidos. El pecado oprime, ¿verdad? La enfermedad oprime, ¿verdad? Están despedazados, tanto emocional, espiritual y físicamente. Hace también referencia a esto al año del jubileo, porque era
El que tenía deudas, sus deudas se saldaban, ¿verdad? También el que estaba cautivo y era hecho esclavo, se ponía en libertad. Entonces también dice que venía a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es ese año agradable? El año del jubileo. Sabemos que cada 49 años, al entrar en el año 50, todo se volvía, renovaba, ¿verdad? Las deudas eran saldadas, las tierras volvían a sus dueños originales y se le daba reposo a la tierra. Durante ese año no se cultivaba. Era un año de reposo, de alegría, en que Dios tenía ya previsto de que su pueblo no tenía que ser esclavizado, no debería de entrar nadie en pobreza extrema porque tuve que vender mis propiedades y ahora ya no tengo nada. Dios tenía un plan perfecto y esto es predicar el año agradable del Señor. Nosotros, bueno, entendemos que Jesús estuvo aquí en el ministerio terrenal 3 años y medio. Algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que en realidad él estuvo durante este ministerio alrededor de 1 año. Nosotros entendemos que ha sido 3 años y medio. Algunos estudiosos dicen que es alrededor de 1 año o un poquito más. En ese caso tendría sentido el predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Este año, el jubileo, ¿verdad? Que es la oportunidad de estas buenas nuevas que trae Jesús para nosotros. En la siguiente página, ¿verdad? Ya vimos el detalle, digamos, para qué fue ungido Jesús, ¿verdad? Él fue ungido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Ahora, en el versículo, y predicar el año agradable del Señor. Después de estos, ¿verdad? Jesús se sentó, dice, y enrollando el libro, ya vimos que era un rollo, lo dio al ministro, ¿verdad? Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Posiblemente ya el ministro estaba medio incómodo, ¿verdad? Mira, todos ahora le están prestando atención a él. Y él enrolló el libro, se lo entregó al ministro, se sentó y ahora él le va a explicar su misión, ¿verdad? Al pueblo. Recuerden que está en Nazaret, su pueblo, donde él se había criado, donde creció Jesús y donde era conocido como alguien más del pueblo, ¿verdad? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es ya sentado, ya leyó. Todo el mundo está pendiente de él. Voy a explicarles. ¿Qué es lo que les explica? La palabra de Dios y manifestar cómo en él se cumplían las promesas. Dios había visitado a su pueblo y estaba en medio de ellos, ¿verdad? Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, pero él no explica como explica el ministro o como los que normalmente vienen a la sinagoga, ¿verdad? Estaban maravillados y ya habían escuchado de lo que él hacía, que es lo que había hecho. Acuérdense que él después de volver al desierto, estuvo en Capernaum, anduvo por Galilea, llamó allá a sus discípulos, y anduvo por toda esa área antes de volver a Nazaret, ya a declarar y a entrar en la sinagoga y a traerles la palabra, ¿verdad? Entonces, y ellos decían, pero ¿no es este el hijo de José? Como decir, pero ese es el que vive allá a la vuelta, como diríamos, ¿verdad? Allá el que vive a la vuelta, ¿no es ese el hijo de José, el carpintero, y que sus hermanas son ellas y aquellas? ¿Y de dónde saca esto? ¿Cómo es que él habla con tanta autoridad? ¿Quién es él? No es, él es uno más de nosotros, es alguien del barrio, ¿verdad? Pero dice que por lo que él habían oído, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca.
Y él les dijo, porque Jesús ya sabía lo que meditaban en sus corazones, ¿verdad? Y él les dijo, estaban maravillados. Y él les dijo, este refrán, médico, sin dudas ustedes seguro están diciendo, en su corazón, ¿verdad? Ajá. Pero ese es el hijo de José y el María y él que tanto hace ahí, que hemos oído que hace aquí y allá. Y aquí nada más nos habla y no nos dice nada, ¿verdad? No hemos visto nada, ¿verdad? En la siguiente hoja, por favor. ¿Verdad? En los siguientes versículos, ahora vamos a ver del versículo 23, ¿verdad? En adelante, que empiezan a murmurar seguramente en ellos mismos, siendo uno más del pueblo que venga ahora a decir que él es alguien especial, ¿no? Si es el hijo de José, el carpintero, ¿verdad? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aquí nos vienes a hablar, pero aquí no hemos visto nada, ¿verdad? Esto es lo que posiblemente estaban diciendo. Hemos oído que usted está allá en Capernaum, hablando y haciendo milagros y que sanando enfermos y curando y así, y predicando, pero aquí no hemos visto nada. Queremos ver señal. Eso es lo que él es lo que está diciendo aquí. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Venga, ya que va a venir aquí, demuéstranos que si eres realmente quien dices que eres, que acabas de decir que se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Usted, que el Espíritu está sobre mí y que me ha ungido y todo demás. No, queremos ver señales. Eso es lo que la gente quería ver. Como habían escuchado de las cosas que había hecho en Capernaum, ahora queremos que lo pase lo mismo. Esta misma situación, vemos que en Nazaret era la que le exigían milagros. Podemos verlo lo mismo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Lo mismo decía, tanto que dijo, si ese es así, bájese de la cruz. Estas cosas lo podemos leer en Mateo 27:4 y en Lucas 23:39. Siempre se le exigía más milagros, a pesar de que hacía milagros, siempre seguían pidiendo más milagros. Pero Jesús conocía el corazón de las personas, ¿verdad? Por eso es que él dice, de cierto, os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús indica que ningún profeta ha sido aceptado en su tierra porque conocía el corazón de muchos que pedían señales. ¿De quién tenían la actitud? La del diablo. ¿Se acuerdan que el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan. Le pidió que hiciera milagros. También le dijo, lánzate al vacío, porque la misma Biblia dice que mandaría a los ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra, ¿verdad? También los fariseos, cuando Jesús, venían a Jesús, les decía, queremos ver señales, pero Jesús sabía el corazón de esta gente, conocía. Entonces no era a las personas que pedían milagros, inclusive hoy en día mucha gente piensa, ¿por qué no hacen milagros? ¿Por qué no hacen esto y aquello? Los milagros en realidad Dios conoce el corazón de las personas, en quién van a hacer efecto y en quién no van a hacer efecto. Entonces no es porque ellos pidieran milagros que Jesús lo iba a hacer ahí, para complacerlos, porque ni siquiera aún así, conociendo Dios el corazón, eso iba a hacer que cambiaran. Entonces, por eso dice Jesús que ningún profeta es acepto en su tierra. Lo veían posiblemente como un pobre más del pueblo, no veían en él forma de que pudiera ser un enviado de Dios, un profeta, un maestro, como lo podrían ver, pero el pueblo en general sí. Pero sabemos que principalmente los dirigentes, los fariseos y la gente que estaba en autoridad en el templo no creía en él, ¿verdad? Por eso es que
Y más sabemos también que ellos manipulaban mucho al pueblo. Mucha gente no quiso venir a Jesús por miedo de que los echaran de la sinagoga si aceptaban a Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es muestra de que Jesús conoce el corazón de antemano de las personas. Y aunque le pedían señales, él no iba a complacerlos ahí en ese momento. En la siguiente página vemos también que no todos reciben el beneficio de Dios, ¿verdad? En el siguiente capítulo, en los siguientes versículos, perdón, vamos a leer que Jesús les dice, sabemos que en mi propio pueblo no iba a ser aceptado, no iban a escuchar de mi mensaje, no me iban a aceptar, ¿verdad? Pero aún así, él fue a la sinagoga de su pueblo y les dio la oportunidad y abrió, declaró la misión que él tenía. Él declaró tanto en otros pueblos, pero también en su propia casa, digamos, en su propio pueblo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 25 dice, en verdad, es lo que vamos a leer ahora, que no todo el mundo recibe el beneficio de Dios, ¿verdad? No todos reciben el beneficio de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios son actos soberanos. No es porque yo diga, hágame aquí un milagro. Dios es el que define en qué momento y con qué propósito hace Dios un milagro, ¿verdad? Para que su nombre sea exaltado y glorificado. Aquí dice, en estos dos últimos versículos, dice Jesús, ¿verdad? Además de que ya les digo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Por eso, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Eso está en Primera de Reyes 17, versículo 1, pueden leer todo el versículo 17. Ahí explica cómo Elías había profetizado que no iba a llover, ¿verdad? Por 3 años y medio, y cómo hubo una gran hambruna en toda esa área. Y todo, que si habiendo esa gran hambruna y la sequía, dice Jesús que había mucha necesidad. Y de hecho había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Pero Dios le dijo a Elías, levántate y vaya a Sarepta, ¿verdad? Y vaya y vas a encontrar a una viuda, y ahí es donde Dios iba a obrar, ¿verdad? En ese lugar, no justamente en la tierra de Israel, sino en otro territorio, en un territorio gentil, ¿verdad? En tierra gentil, Sarepta estaba en el área de Fenicia, y había una viuda humilde, ella estaba recogiendo leña cuando él vio al profeta, y él le dijo, vaya y haga, ella dijo, solo me queda un poquito de aceite y un poquito de harina, le dice, vaya y haga una tortita para mí y después una para su hijo y para usted. Y no va a faltar. Ahí fue donde hizo Dios un milagro. ¿A dónde? En un pueblo gentil. También el Señor les mencionó, ¿verdad? Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón, en el área de Fenicia. Y también dice en el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, ¿verdad? Dos situaciones en donde Dios obra, hace milagro, y no fue propiamente en Israel. Acuérdese que Siria era un país vecino, enemigo de Israel, que habían tenido guerras muchas veces y habían muchas veces sometido a Israel a dominio. Y Dios manda a hacer un milagro a un sirio y a un general, alguien del ejército, ese mismo ejército que posiblemente liderado por este sirio había invadido a Israel en alguna ocasión. Y Dios decidió hacer un milagro ahí.
por una sierva israelita que tenían de sierva en la casa de este sirio, Dios trajo bendición a ese sirio y fue sanado de su lepra. Dios es el que define los milagros, Él los hace y Él es soberano. Esto claramente mostró que Israel no era mejor que Siria, ni Fenicia, ni que Nazaret era mejor que Capernaum. Y le estaban exigiendo que hiciera milagros. Haga aquí, usted vive aquí, este es su barrio, haga milagros aquí, ¿verdad? Pero Jesús no respondió a eso. Entonces les pone este ejemplo. Dios es soberano. Dios es el que está en control. Dios es el que reina, ¿verdad? Y Dios define a dónde quiere hacer los milagros y por qué y para qué, ¿verdad? Entonces, la viuda de Sarepta de ese territorio posiblemente conoció esa obra maravillosa que hizo Dios con ella. Naamán está, cuando el rey al que él servía se dio cuenta que fue porque le dio cartas para que lo llevara al rey de Israel para que sanara, porque habían escuchado que podía ser sanado. Cuando él volvió limpio, qué testimonio más grande para el rey y toda esa población. Dios estaba utilizando este medio para testificar de quién es Dios para los pueblos vecinos, ¿verdad? Entonces Dios es el que obra, hace los milagros porque son sus actos. Él es el que lo hace y Él es soberano, ¿verdad? Entonces, muchos le dice Jesús, yo sé que aquí no me van a aceptar. Y les dio esa palabra fuerte para ellos. Recuerden, ustedes conocen la escritura, ¿dónde Dios hizo milagros? En Fenicia, en Siria. ¿Y cuál cree que haya sido ustedes la reacción de esta gente en Nazaret? En la última parte del estudio, que no vamos a abarcar hoy, pero se vio que ellos se enojaron muchísimo, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Él venga aquí a ofendernos diciendo, ¿verdad? Que no va a hacer ningún milagro aquí. Y nos pone ese ejemplo de cómo Dios hizo milagros en otro lugar. O sea, ellos entendiendo directamente lo que Jesús les estaba diciendo. Y más bien se molestaron. En vez de humillarse delante de Él, más bien se humillaron, porque en la última parte de Lucas 4 dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Ve? Que más bien en vez de tener una actitud de sumisión, Dios conocía el corazón de ellos, ¿verdad? Más bien se enojaron, y aquí dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Más bien en vez de dar bienvenida a la palabra de Dios y a Cristo, alguien de entre ellos lo echaron, lo sacaron de la ciudad. Pero sabemos que Dios tiene su obra y su plan perfectos, ¿verdad? En la siguiente página, ¿verdad? Como conclusión, podemos decir que el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Que estaba sobre Jesús, que lo ungió, gracias a Él. Ese Espíritu Él nos lo dejó a nosotros hoy en día. El Espíritu, dice el Señor, de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es parte, el versículo 2 de Isaías, capítulo 61, tiene una continuación en la parte 2, pero Jesús solo leyó hasta donde decía a proclamar la buena voluntad, ¿verdad? De Dios, el año de la buena voluntad de Dios. Porque la otra parte ya es juicio, y eso se va a dar cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces, hermanos, como resumen, podemos decir de lo que hemos podido estudiar esta mañana, después de que el Señor derrotó a Satanás en el monte de la tentación, se dirigió a Capernaum. ¿A dónde se fue? No directo a Nazaret, sino a Capernaum, donde hizo su residencia. Capernaum era una ciudad en la parte norte del mar de Galilea. ¿Se acuerdan que estuvo llamando a sus discípulos alrededor del mar de Galilea?
Según Mateo, el Señor llamó en esos días a sus primeros apóstoles y después de haber hecho un recorrido por los alrededores de Galilea, haciendo muchos milagros, se dirigió a Nazaret, donde había vivido casi 30 años y ejerciendo un modesto trabajo de carpintero. Cuando él fue a Nazaret, fue acompañado de mucha gente que había visto sus milagros y escuchando sus enseñanzas. Gente de Decápolis, de Transjordania, de Jerusalén, Judea, le seguían. De manera que a pesar de que Cristo había empezado recientemente su ministerio, su fama se había extendido por todo el país, ¿verdad? El Señor pues consideró que debía ir ahora a su ciudad, donde había vivido toda su vida. Lo primero que hizo fue ir a la sinagoga el sábado, tal y como era su costumbre. Las sinagogas eran lugares donde se reunían los judíos los sábados, ¿verdad? Y ahí se leía la ley y los profetas, y se escuchaba el sermón al cargo del principal, ¿verdad? O de algún visitante distinguido. Esta era la ocasión principal. En esta ocasión, el principal le cedió la oportunidad al Señor Jesús para que leyera una porción de la Escritura. Y le fue dado el libro de ¿cuál? El libro de Isaías, ¿verdad? Esta porción era un mensaje de esperanza para los exiliados en Babilonia, pero que también tenía aplicación al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber leído dichos pasajes con mucha convicción, el Señor les declaró que esta escritura se había cumplido ese mismo día. Les dio a entender que todos los actos libertadores que ahí se mencionaban ocurrían bajo su ministerio. En realidad ya habían empezado a cumplirse en Capernaum y alrededores con los milagros que Jesús ya había hecho. A pesar de que la gente reconoció que algo sobrenatural había en Jesús, sin embargo pretendieron que hiciera milagros entre ellos para probar que era cierto lo que había afirmado en la sinagoga con su sermón. Él no cedió a sus deseos, ya que los milagros ocurren según la soberanía de Dios y no cuando los hombres caprichosamente lo desean. Más importante que ver un milagro es disponer debidamente el corazón para servir a Dios, ¿verdad? Entonces, con la siguiente página, hermanos, podemos dar por conclusión, ¿verdad? Que Dios en su mensaje maravilloso conoce el corazón de todas las personas y Él hace los milagros según su soberana voluntad, para que su nombre sea exaltado y glorificado, no para nuestros caprichos, ¿verdad? El año del jubileo, ¿verdad? Que es el que dice el Señor aquí, a predicar el año agradable del Señor. El año del jubileo tipificaba el momento cuando Cristo estuviera presente en la tierra. Era una sombra de lo que era Cristo aquí en la tierra, para traer libertad espiritual y sanidad física, libertad espiritual y sanidad física a los cautivos del pecado. Eso era principalmente la misión que Cristo traía. Era el año agradable del Señor, ese año de jubileo, donde Cristo venía a traer su mensaje y a demostrar que Él, mismo Dios, estaba en medio de su pueblo. Y hoy mismo podemos decirlo porque Él vive en nuestros corazones y su Espíritu Santo es el Espíritu de poder que actúa en Cristo, también mora en nosotros. Gracias a Dios de verdad por eso, y quiero darle gracias a mi Señor por este mensaje, Señor, porque tú eres el que obras, Padre Santo, según tu soberana voluntad. Y estamos agradecidos, oh Señor, por lo que tú haces hoy y lo que harás mañana a través y en medio de tu pueblo. Gracias, oh Señor, porque tú no nos dejaste solos, sino nos dejaste tu palabra y nos dejaste tu Espíritu Santo. Gracias porque vivimos pendientes y en la esperanza de tu pronto retorno de Cristo al mundo, Padre Santo, a concluir, Señor, la obra que ya tú habías empezado desde un inicio y a, Señor, a traer tu reino pleno aquí en medio de nosotros.
que ya has iniciado en cada uno, en el corazón de cada uno, que el Señor te ha aceptado. Te alabamos y te damos gracias por esta iglesia aquí en Guadalupe, por la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias porque somos miembros de tu cuerpo y podemos llevar este mensaje esperanzador del año, Señor, del jubileo, que es tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo, amén. Este es el Amén. mensaje, hermano. Muchas gracias.